MBI Puerta del Cielo les da la bienvenida a nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes de este tiempo en familia. Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto poder reunirnos una vez más aquí en tu Iglesia en Casa. Qué padre poder compartir juntos este tiempo. Sabes, es muy emocionante el poder escuchar juntos la palabra de Dios, el poder alabar al Señor. Y sabes, hoy quiero que comencemos esta reunión y la comencemos declarando. Hemos aprendido mucho sobre las declaraciones este tiempo. Hemos aprendido y hemos visto cómo Dios ha respondido a aquello que estamos declarando, porque lo estamos creyendo. No estamos declarando solo por declarar algo, sino que estamos declarando la voluntad de Dios para nuestra vida. Todo basado en la palabra, en textos bíblicos. Así es que hoy quiero que hagamos declaraciones antes de comenzar nuestra reunión. ¿Y qué te parece si te unes conmigo haciendo estas declaraciones? Que son algunas declaraciones que hacemos en las mañanas cuando tenemos nuestro devocional. Y quiero que hoy tú repitas conmigo. Estamos creyendo por un cielo abierto, por una tierra invadida por Dios y por milagros creativos. Hoy estamos creyendo por sueños, por visiones y por visitaciones angelicales. ¿Cuántos quieren experimentar estas cosas? También queremos declarar imparticiones y manifestaciones divinas sobre tu vida y sobre mi vida. Unción, dones, llamados, provisiones y recursos para nosotros y para sembrar en el reino y para ir a las naciones. También declaramos y estamos creyendo por almas y más almas salvadas. Aún a lo largo de esta programación, de esta Iglesia en Casa que hoy vamos a escuchar, declaramos que la salvación de las almas están viniendo y hay liberación de cada una de ellas y de cada generación, cargando cada una de ellas la revelación del reino. Y te damos gracias, Padre, porque conforme nosotros unimos nuestro sistema de valores al tuyo, tú derramas favor y bendición sobre nuestra vida para que podamos tener más que suficiente para poder trabajar con el cielo y gozarnos con Jesús y recibir su completa recompensa. Aleluya. ¿Qué te parece si de esta manera comenzamos alabando al Señor y después escuchamos la palabra?
es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Y canta aleluya, Cristo vive. Vida da, es amor, brilla en las tinieblas. Su amor restaura todo lo que está seco. Grande es mi Dios, vida da, es amor, brilla en las tinieblas. Su amor restaura todo lo que está seco. Grande es mi Dios, eres tú en mi ser, así que cantamos hoy, eres tú en mi ser, así que cantamos hoy, eres tú en mi ser, así que cantamos hoy a ti, vida da, es amor, brilla en las tinieblas. Su amor restaura todo lo que está seco. Grande es mi Dios, eres tú en mi ser, así que cantamos hoy, eres tú en mi ser,
nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya,
es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Solo tú eres grande, solo yo eres En la Escuela del Ministerio Sobrenatural, estamos determinados a levantar una generación de avivadores para manifestar el reino. Yo soy un avivador y persigo su presencia. Yo soy un avivador y camino en su gloria. Yo soy un avivador y soy una nueva criatura. Yo soy una avivadora y vivo en pureza y poder. Yo soy un avivador y le debo al mundo un encuentro con el Dios vivo. Su amor es épico y me empodera a vivir una vida sobrenatural. Estamos creando familias sanas, porque todo en esta vida comienza en relación. El que venció a la muerte me hizo libre y responsable. Jesús nos llamó a hacer grandes cosas. Y su reino está avanzando. Yo soy un colaborador de un Dios grande. Yo soy un avivador. ¿Y tú? ¿Dirás que sí? Inscripciones abiertas. Comunícate al 461 17 45 18 o en nuestra página de Facebook. Escuela del Ministerio Sobrenatural Celaya.
Estamos muy contentos de haber regresado a nuestros servicios presenciales. No te olvides reservar tu lugar para acompañarnos esta semana. Te recordamos nuestros horarios de servicio, que son los jueves a las 8 p.m. Y los domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. ¡Te esperamos! Oye, Daza, ¿cómo se van a registrar? Muy cierto. Entra a mpuertadelcielo.org/reserva. Te pediré algunos datos importantes como tu nombre, correo electrónico, número de teléfono, horario al que asistirás y cuántas personas te acompañarán. Y te estará llegando un correo de confirmación. ¡Te esperamos! Hola pequeños, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Sabemos que este tiempo nos hemos conectado a través de Facebook en la página de Reino Kids, pero les tengo una súper noticia. Vamos a comenzar con nuestras clases virtuales. Sabemos que no van a poder estar en nuestros servicios presenciales, pero eso no quiere decir que no van a recibir sus clases. Los maestros van a estar conectados con ustedes a través de Zoom. Ellos van a contactarse con ustedes y vamos a estarles mandando el link. Realmente yo creo que esto va a ser de bendición para ti y vamos a seguir aprendiendo más de la palabra de Jesús. Recuerda que eres importante para Jesús. Él te ama y te cuida en cada momento de tu vida. Te esperamos a que te conectes. ¿Qué tal, familia? Estamos de vuelta. ¿Qué tiempo hemos tenido en este tiempo de alabanza y de adoración? Espero que hayas podido experimentar la presencia del Señor mientras estábamos alabando y bendiciendo su nombre. Qué hermoso es hacer esto juntos, ¿no es cierto? Y sabes, hablando de las declaraciones, como te estaba diciendo hace rato, qué importante es entender esto de hablar lo que el cielo está hablando. Qué importante es entender lo que es sintonizarnos con el cielo y establecerlo sobre nuestra vida. ¿Sabes? Cada vez que hacemos declaraciones, estamos también cambiando nuestra manera de pensar. ¿Sabes? Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Así es que conforme tú declaras, conforme tú escuchas declaraciones, conforme tú lees la palabra, entonces se produce fe en nosotros. Y sabes, el apóstol Pablo le escribió a los filipenses y ellos, cuando él salió para el ministerio, el pueblo de la iglesia de los filipenses le daba para proveer las necesidades del apóstol Pablo. Y sabes, él les escribe, les dice: quiero darles gracias porque ustedes estuvieron siempre abiertos para estarme dando y siempre puedo estar recibiendo de ustedes aún ofrendas que son olor fragante para mí y que suben delante de Dios para suplir mis necesidades. Y sabes, entonces aquí Pablo hace una declaración sobre el pueblo de los filipenses y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria. Así es que yo quisiera que hoy repitieras conmigo esta declaración que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme sus riquezas en gloria. ¿Sabes? No tengas miedo del dar, no tengas miedo del bendecir. Es importante que nosotros creamos a la palabra de Dios. Cuando nosotros somos generosos, Dios nos da más abundantemente, porque ese es el carácter de nuestro Padre y tenemos que ser semejantes a Él. Abramos nuestra mano para dar y podemos hacer esta declaración: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y así será. ¿Sabes? Con las declaraciones hemos escuchado muchos testimonios. Así es que mientras preparas tu ofrenda y mientras hacemos estas declaraciones, en la parte de abajo tú vas a encontrar los datos donde tú puedes hacer estos depósitos. Y ahí, mientras tú preparas tu ofrenda, quiero decirte que hemos escuchado tantos testimonios acerca de lo que Dios está haciendo con las declaraciones, que aún la gente se sube y dice: wow, yo no creía esto en las declaraciones, pero esto hemos estado hablando y de verdad he estado viendo la mano de Dios supliendo estas cosas, ¿no? Como el escuchar sobre bonos, como escuchar en aumentos, como escuchar el encontrarse dinero y no poco dinero, sino supliendo Dios todas las necesidades, como lo estamos declarando ahora. Así es que, ¿qué te parece si mientras preparamos nuestras ofrendas, nosotros hacemos nuestras declaraciones y comenzamos diciendo: ahí en tu casa comienza a declarar conmigo: estamos creyendo por trabajos y por mejores trabajos, por aumentos
de sueldo y bonificaciones, por beneficios, por ventas y por comisiones. Estamos creyendo por contratos favorables, por inmuebles y por herencias, por intereses y por ingresos, por devoluciones y por reembolsos también, por cheques en el correo, por regalos y por sorpresas, por encontrar dinero. Gracias, Señor, por las deudas pagadas, por la disminución de los gastos y por la bendición y por el incremento que tú estás dándonos. Y así, Señor, gracias te damos por cubrir todas nuestras necesidades financieras para que nosotros podamos tener más que suficiente. Porque no es solamente para nosotros, sino también para poder invertir en el reino y de esta manera promover el evangelio. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por haber adorado a Jesús junto con nosotros. Nos complace contar hoy con su presencia en nuestro programa Iglesia en Casa Sessions. Te invitamos a ponerte cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y familia, a través de nuestro pastor, Gerardo Yarto. ¿Cómo están, familia? Muy buenas que nos estás aquí contactando. Estamos a través del Facebook, a través del YouTube, en otra sesión más de Iglesia en Casa. Y es un gusto, estamos muy contentos de poder llegar a tu casa. Y bueno, ha sido obviamente este tiempo un poco difícil, obviamente. Pero al mismo tiempo ha sido un tiempo donde hemos sido desafiados a contactarnos, a ser más proactivos en tener esa relación, en contactarnos, en hablar. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos vivir sin estar en contacto unos con otros, ¿no? Es importante, ¿o no, pastora? Es muy importante y ha sido muy importante este tiempo, la conexión, el estar conectados, el mantenernos conectados. Eso nos mantiene con vida, ¿no? Y nos mantiene con fe. Porque nos necesitamos unos a otros, necesitamos escuchar lo que Dios está haciendo con otro, necesitamos obviamente ese contacto. Y aunque ahorita obviamente parece que es muy difícil tener esos contactos, tenemos que tener ideas obviamente ingeniosas de cómo tener relación. Y bueno, este es algo que lo estamos haciendo, llevamos ya meses haciéndolo. Y bueno, cada día y cada iglesia en casa es un desafío realmente. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos obviamente hasta dónde estamos llegando, sabemos que es una pantalla, pero también sabemos que para Dios no hay imposible. Sabemos que una palabra de Él puede transformar tu vida, puede cambiar, y tal vez tú en este momento necesitas una palabra y por eso Dios te ha puesto en tu corazón para que te conectes. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesitamos. Él es un buen padre, ¿no? Él es bueno. En todo lo que Él hace, Él es un buen padre y obviamente Él quiere enseñarnos a caminar, Él quiere enseñarnos su palabra. De hecho dice la Escritura que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y bueno, obviamente necesitamos esto. Y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios, y sabemos que esta pandemia o este tiempo tan difícil aún económico que estamos viendo y que vemos en el panorama, sabemos también que no hay nada que se le ha ido de las manos a nuestro Dios. Él es poderoso y Él tiene obviamente todo en control, nada se le va de las manos. Y bueno, y antes de comenzar esta enseñanza que quiero compartirte, queremos orar un momento por la gente que está pasando un momento difícil a través del COVID. Ahorita ya tenemos gente en iglesia que está siendo obviamente infectada. Hay algunos que la están pasando bien, gracias a Dios. Algunos que no están teniendo problemas, hablando, son asintomáticos. Pero hay otros que están pasando tiempos difíciles. Y vamos a orar porque sabemos que al final de cuentas, sí, con síntomas o sin síntomas, sabemos que Dios es bueno, ¿sí? Entonces, Padre, en este momento te pedimos por toda la gente que nos está escuchando en este momento, que venga tu presencia, que tu mano, Señor, sea extendida y que venga sanidad, Señor. Padre, si ahorita nos están escuchando y en esa casa que nos están escuchando hay una persona que está malita, que tal vez está con síntomas, Padre, que tal vez está con una temperatura alta o siente dolor en sus pulmones, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Y Padre,
Padre, también te pedimos por las otras enfermedades, por la gripa, por diferentes enfermedades de este tiempo, la influenza, el dengue, por ejemplo. Señor, te pedimos que venga sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias te damos por la inmunidad que nos das. Gracias te damos porque en medio de todo esto, Señor, vemos tu mano protectora, cubriéndonos, bendiciéndonos, Señor, y guiándonos. Te damos a ti la gloria y la honra y declaramos sanidad una vez más en este momento para esta persona que nos están escuchando. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Amén. Amén. Wow, qué importante es orar, ¿no? Qué importante es ponernos de acuerdo y Con el pedirle. cielo. Así es. Y pedirle al Señor que haga su obra. Y bueno, una de las cosas que quiero enseñarte en este tiempo, y es algo que nos preocupa, porque al final de cuentas nos preocupa no solamente la salud, hablando del hecho de que si tú te enfermas, pues obviamente perder la salud es una de las peores tragedias que uno puede tener, ¿sí? Sino que también obviamente este tiempo también está una quiebra o una situación de recesión económica en nuestra nación. Y hay tantas noticias que mire, cuando uno se prende a la radio o la televisión y empieza a escuchar las noticias, uno le empieza a dar miedo, ¿sí? Empieza a tener la pregunta, ¿qué pasará? ¿Se vendrá abajo? Obviamente hemos estado platicando con mucha gente que pues ha tenido que cerrar. De hecho, en esta semana platicando con alguien decía, pastor, obviamente no tengo trabajo ahorita, mi negocio está muerto, por decirlo así. Pero sabe una cosa, yo quiero enseñarte de la importancia de caminar en la prosperidad y la bendición de Dios en nuestra vida. Y la bendición de Dios no solamente abarca, hablando de nuestra salud, no solamente abarca nuestra salvación, que tiene que ver, obviamente, mucho más importante. La bendición de Dios abarca también nuestras finanzas. Así es. Y Dios quiere que aprendamos a caminar en las finanzas que Él nos ha dado. Y quiero hablarte de eso, quiero hablarte de finanzas con propósito. Y creo que es un tema muy importante, ¿sí? Y muy importante, ¿por qué? Porque obviamente necesitamos las finanzas para vivir. Obviamente necesitamos tener bienes, ¿sí? ¿Para qué? Para sostenernos. Y una de las más grandes condicionantes de temor o de situaciones aún que apremian para un tiempo de enfermedad, por ejemplo, es estar preocupado por las finanzas. Así es. Y Dios no quiere que tú te preocupes por ellas. Dios quiere que tú y yo caminemos en la confianza de que Él es nuestro Padre y que Él nos provee. Pero eso no significa que nosotros no podemos o no tenemos que hacer cosas. Nosotros tenemos que caminar en los principios de Dios. Eso te quiero enseñar. Y una cosa que quiero comenzar a decirte es, ¿sí? En Proverbios capítulo 20, versículo 18, voy a estar viendo algunos versículos y quiero que me acompañes, si tienes ahí tu Biblia o ahí en tu dispositivo, ¿sí? Y que me acompañes en algunos versículos que son importantes en esta enseñanza, ¿sí? Dice el Proverbios capítulo 20, versículo 18, dice: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. O sea, algo muy interesante, los bienes materiales, el dinero es un arma de guerra. Tenemos que entender ese punto. De hecho, simplemente uno se da cuenta de que muchas guerras se han peleado por bienes y por dinero. El dinero es un arma de guerra. Por lo tanto, tenemos que aprender a usar el dinero. Tenemos que aprender a usar los recursos que tenemos. Creo que el gran problema muchas veces es no saber utilizar nuestros recursos. Ahora, también dice Proverbios que las riquezas del rico es su ciudad fortificada en su imaginación. O sea, esa confianza, obviamente, cuando tú tienes riquezas, cuando tú tienes economía fuerte, eso te da una seguridad, ¿sí? Pero también dice la Biblia que las riquezas son inciertas. Entonces realmente lo que tenemos que ver son los principios del reino de Dios para establecer las riquezas, porque Dios es un Dios que te quiere enriquecer. Dios es un Dios que tiene obviamente en su corazón el bendecir, porque Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios dadivoso. Entonces tenemos que entender ese punto. Entonces, primer punto que quiero decirte es: las finanzas, el dinero es un arma de guerra. Y cuando yo no sé qué hacer con él, es muy posible que lo pierda. Cuando yo no sé darle dirección a lo que yo tengo, es muy posible que yo pierda eso que estoy teniendo. Y es muy importante entender eso. Por lo tanto, tenemos que tener una dirección y un propósito en los bienes que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo rápido, ¿sí? Sencillo. Por ejemplo, una televisión tiene un propósito. Si tú usas esa televisión con otro propósito, es posible que la vas a perder.
¿sí? O sea, la televisión es para que la prendas y veas algo, ¿sí? Si tú la dejas de usar, si tú la usas como puerta o la usas como si fuera un centro de mesa o la usas como si fuera para tapar el hueco de la ventana, si tú la usas para eso, ese bien no va a servir porque no tiene el propósito por el cual fue creado. Claro. Y tenemos que entender eso en los puntos de las finanzas y de los bienes. Tienen que ser utilizados para lo que fueron creados. Por eso hablo que las finanzas y el dinero tienen que tener dirección. Ahora, las riquezas son excelentes siervos, pero son pésimos amos. Las riquezas son excelentes siervos, pero son pésimos tiranos. O yo uso las riquezas o las riquezas me van a usar a mí. Me van a usar a mí. El problema de las riquezas, cuando me usan a mí, es que las riquezas, como tiene que ver con algo frío realmente, entonces me convierto en objeto. Por eso es el gran problema que hay hoy en día, donde las personas se convierten solamente en objetos. ¿Sí? Donde obviamente robarte, donde obviamente hacer cosas de extorsión y todo eso que veamos simplemente es a través de un pensamiento de objeto. Totalmente. Porque las riquezas son así. Sí, pero en cierta manera tenemos que entender eso. Ahora, ¿sabes? Yo quiero llevarte de esta enseñanza de cómo Dios enriqueció a su pueblo en un solo día. Le bastó Dios enriquecer a su pueblo en un solo día. Pero te lo voy a explicar. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por 450 años. Fueron esclavos. Nada de lo que ellos tenían les pertenecía. Nada absolutamente. Todo lo que ellos hacían, todo el esfuerzo, el trabajo que ellos hacían, tenía un dueño. Era Faraón. De hecho, dice la Biblia que construyeron 2 grandes ciudades. Claro. Nada construyeron para ellos. Nada para ellos, todo era para Faraón. Por eso me da un principio pastora. No estoy diciendo que no trabajemos. No estoy diciendo que no trabajes. De hecho, la palabra de Dios dice que no trabaja, que no coma. Pero tengo que entender que el trabajo no me garantiza la abundancia. Hay gente que trabaja mucho y no tiene. Hay gente que trabaja, y no tiene. Tú lo has dicho, y trabaja, la verdad, de sol a sol y no tiene ni siquiera. Es más, todo lo que tiene es prestado casi. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿por qué? Porque el trabajo no te da la abundancia. El trabajo te da disciplina, pero no te da la abundancia. Lo que te da la abundancia es caminar bajo los principios del reino, bajo los principios de Dios. Por eso, cuando una persona, por ejemplo, comienza a tener dirección en sus finanzas, esa persona va a empezar a prosperar. Y te vas a dar cuenta de eso. Pero sabes, tenían 430 años que estaban siendo cautivos y Dios le dijo a Moisés que fuera y que sacara al pueblo de Egipto. Y entre las promesas de que iban a salir a una tierra que fluía leche y miel, entre las promesas de que Dios iba a hacer maravillas en Egipto a favor de su pueblo, entre esas promesas Dios le prometió al pueblo de Israel, Dios le prometió a Moisés que los iba a enriquecer con las riquezas de Egipto. Y les dijo, de hecho, antes de que ustedes salgan, las riquezas de Egipto serán tuyas. O sea, eran esclavos totalmente. Tenían obviamente, tenían un horario de trabajo, pero un horario de trabajo bajo ¿qué? Bajo obligación. Un horario de trabajo bajo ¿qué? Bajo presión. Bajo presión. Y entonces dice la Biblia que bueno, llegó Moisés, hemos leído esa parte, fue con Faraón y bueno, tú conoces las 10 plagas, vienen las 10 plagas sobre Egipto. El propósito era mostrar a Egipto que Dios es el Dios de los cielos y mostrar por Israel que el que había venido por ellos es el Dios eterno. Ahora, cuando los sacó, a mí me llama la atención porque en el momento que los saca el Señor, que fue un día, eran totalmente pobres sin merecer nada. Esclavos totalmente. Y en un solo día, Dios les bendijo de una manera impresionante. Fíjate, dice en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 35 y 36, dice así, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían y así despojaron a los egipcios, dice la Biblia. Wow.
O sea, Dios, la gracia de Dios vino sobre el pueblo de Israel, y los que eran esclavos salieron siendo dueños. Los que nunca habían tenido nada, ahora estaban teniendo. Los que jamás habían logrado nada, porque todo lo que lograban, todo absolutamente, era de otra persona. ¿Sí? Podían, es más, vivían, la casa que tenían le pertenecía a otra persona. ¿Sí? La casa que tenían era una casa obviamente dada por el faraón para que ellos vivieran, para que ellos sirvieran a Faraón. Faraón podía matarlos. De hecho, dice la Biblia que él mató a los primogénitos. Bueno, perdón, mató a los niños varones, los mató. Imagínate el poder que tenía Faraón. Trabajaban para Faraón. Ahora Dios los estaba sacando, y Dios les estaba dando la oportunidad de tener lo que nunca han tenido. Te voy a decir algo, Dios es un Dios generoso. A veces la gente nos cuesta trabajo hablar de finanzas en la iglesia porque pensamos que a Dios no le importan las finanzas. Pero aquí me doy cuenta que Dios es un Dios que le importa las finanzas y que quiere enseñar a su pueblo a que el pueblo entienda cómo manejar las finanzas. Wow. Y muchas veces nosotros, al no tener entendimiento de cómo manejar lo que Dios nos da, perdemos lo que Dios nos da. Tenemos que aprender a manejar lo que Dios nos da, pastora. Porque si no le damos dirección a eso que Dios nos da, lo vamos a perder. Entonces, eso es un principio muy importante. Wow. ¿O cómo ves? Sí, definitivamente. Yo, he visto cómo personas pueden ser enriquecidas y sin tener ninguna dirección para su dinero, ni siquiera saben en qué se les fue. No saben en qué lo gastaron, lo recibieron, dijeron, pero es que recibí tanta cantidad, ¿dónde está ese dinero? Se perdió, ¿no? Claro. Ahora, le dieron al pueblo de Israel, salieron enriquecidos, pero lo primero que hace Dios es les enseña que las riquezas tienen un propósito. Y eso es algo que tenemos que entender. Tienen un propósito. Y cuando tú cumples el propósito de esas riquezas, prepárate para que venga abundancia. Tiene un propósito. Hay algo que yo quiero decirte que es muy importante, pastora. Dios nunca te pide nada que no te haya dado primero. Dios nunca te pide nada. De hecho, si lo puedes poner ahí en el chat, Dios nunca te pide nada que no te haya dado primero. Wow. Dios no es un tirano. El que es tirano es nuestro enemigo. Ese sí te pide sin haberte dado nada. Pero Dios no te pide nada. De hecho, en la parábola de los talentos, que habla de dinero, Dios le pidió a cada uno de ellos lo que él, o el rey, hablando en esta parábola, lo que él les había dado. Sí. ¿Y sabe qué fue lo terrible? Que el que no quiso entender esto, el que no le dio propósito a la riqueza, se quedó sin nada. Y no solamente eso, se quedó atado y se quedó aislado, llorando, y dice rechinando de dientes, dice, o sea, enojado. ¿Por qué? Porque no le dio dirección a las finanzas. Entonces, Dios bendice al pueblo de Israel, los bendice, y lo primero que hace cuando los saca de Egipto, lo primero que hace cuando los pone debajo del monte Horeb, lo primero que hace es, quiero que entiendan que esto que les di tiene un propósito. Y ese propósito, fíjate, dice en el capítulo 25 de Éxodo, versículo 2, dijo, y di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Mira, hay algo muy interesante. Dios no te va a forzar a que tú le des. Él quiere que tú y yo caminemos con una voluntad, que nosotros, corazón generoso, porque Dios es un Dios generoso. Sí, es impactante. Dios no te va a forzar a hacerlo, pero Dios quiere que tú y yo entendamos que eso que Él nos da, o eso que le estaba dando al pueblo de Israel, tenía un propósito. Entonces ahora viene, yo te bendije, yo te enriquecí, yo te di lo que no tenías, ¿sí? Entonces ahora quiero que traigas una ofrenda, quiero que traigas algo, pero no por nada, o sea, no hacia la nada. Fíjate, en el versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La riqueza que les había dado era para preparar un lugar para que Dios reinara en medio de ellos. Wow. Mis riquezas tienen que tener el propósito de que Dios se vea que está reinando en medio mío. Wow. Por eso fue tan poderoso el pueblo de Israel. Por eso fue tan impactante. Y hoy en día esa misma bendición de este tiempo sigue reflejándose en las generaciones con los judíos. ¿Sí? Pero qué tremendo, ¿no? Cómo tuvieron que venir con un corazón voluntario
Porque a veces hay gente que piensa que solamente con el hecho de reconocer que Dios le dio ya es suficiente. ¿Y no? Y no, tiene que cumplir un propósito eso. No solamente el agradecer y decir, yo reconozco que Dios me lo dio, o yo reconozco que Él es el que me da, sino tener una acción para el propósito que Dios tiene. Pero fíjate que algo muy interesante, pastora. Dios pide que lo hagamos de voluntad, pero Él te incita a que lo hagas, te invita a que lo hagas, te desafía a que lo hagas. Y es en ti y en mí la decisión de tomar eso y hacerlo, o de cerrar mi corazón. Wow. ¿Cuántas veces yo he sentido que Dios me ha dicho, haz esto, o bendice aquello, o esto que te estoy dando, quiero que hagas aquello, y yo en mi corazón cierro mi corazón y digo, no, la verdad no quiero. Y no quiero hacerlo. Entonces, en ese momento yo estoy cerrando la oportunidad de que venga la abundancia en mi vida. Porque aquí pasó algo muy interesante. La gente que vino y le empezó a entregar a Dios, escúchame, de voluntad, con un corazón generoso, empezó a traer para este proyecto, esto importante que para Dios, que era el tabernáculo de reunión. Cuando la gente comenzó a traer, algo impactante comenzó a suceder. ¿Sabes por qué? Porque la generosidad es la clave de la abundancia. Cuando yo tengo un corazón generoso. Mira, hay algo muy importante, pastora, algo muy importante, que familia que me estás escuchando, escúchame, tú puedes dar sin amar, pero es imposible amar y no dar. Exacto. Te lo voy a repetir de nuevo. Tú puedes dar sin amar, pero es imposible amar y no dar. Y Dios quiere que nosotros aprendamos, ¿sí?, que Él nos ama y nos ha dado, y que nosotros a través de ese principio, por eso se me hace tan claro cuando Jesús le enseña a sus discípulos, ¿por qué te estás afanando por lo que has de comer, por lo que has de vestir, por lo que has de tener? Sí, como aquellos que no conocen de Dios. Porque sí, obviamente Dios tiene cuidado de nosotros. Y Diego dice en Mateo capítulo 6 versículo 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. O sea, el principio fundamental es, cuando yo le doy a Dios, cuando yo doy de lo que Dios me da con un corazón generoso, me paro en una posición donde las riquezas comienzan a ser en abundancia para mi vida. Wow. ¿Sí? Es bien importante eso. De hecho, la verdad, hay una diferencia entre ser abundante o ser generoso y ser tacaño. Claro. ¿Sí? La tacañez es miedo a perder. Y muchas veces el cerrar mi puño, el cerrar mi corazón, el decir, no, es que eso es mío, yo me lo gané. Sabes, todo lo que tenemos, la verdad, Dios nos lo ha dado. Si somos honestos y humildes, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, con un propósito. Cierto. Ahora, tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Ahora, fíjate, dice la palabra que estos trajeron para el santuario, trajeron para el tabernáculo de reunión, y comenzaron a traer y a traer y a traer, motivados de corazón, con un corazón motivado, con un corazón generoso, agradecidos. Habían estado, y vuelvo a repetir, habían estado 430 años metidos en una esclavitud sin descanso, y ahora estaban siendo libres. Y ahora eran dueños de oro, de plata. Ahora tenían obviamente libertad. Ahora estaban viviendo de una manera. Y Dios les dio la libertad aún de aquellos que no quisieran dar, no dieran. Pero el no dar los ponía en una posición de escasez. Y el dar en generosidad, fíjate, llegó un momento donde empezaron a dar tanto que dice la Biblia, ahí mismo en el capítulo, en el capítulo 36 de Éxodo, dice, y tomaron de delante de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Sí. O sea, es impactante. Se levantaban en la mañana pensando en qué podía dar, en qué iban a dar. Wow. Finanzas con propósito. Se levantaban en la mañana y decían, ¿ahora qué voy a dar? Ahora, aquí hay algo que a mí me impacta mucho. Y dice la Biblia que entonces el capítulo 36, versículo 6 dice, entonces Moisés mandó pregonar
por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. O sea, de repente lo que estaban haciendo el santuario dijeron: ¿sabes qué? El pueblo trae demasiado, el pueblo trae, ya no podemos con tanto. Entonces díganle que ya no traigan más. Ahora, a mí me impacta ese punto. Yo estuve haciendo algo, me gusta hacer cuentas de repente. Lo que trajeron en oro, sí, pesaban 1 tonelada de oro puro. Wow. Sin contar la plata, sin contar las piedras preciosas, sin contar el bronce, sin contar la ropa, el lino, sin contar eso. El puro oro, el puro. Ahora, si ellos estaban dando 1 tonelada de oro, mi pregunta, si ya no estaban, o sea, si les dijeron ya no tengas más, mi pregunta es: ¿con cuánto se quedaron? ¿Con cuánto se quedaron? Claro. ¡Wow! ¿Sabes qué pienso, pastora? Yo pienso esto. Yo pienso que cada vez que ellos se levantaban y traían, se les multiplicaba en la casa al otro día. ¿Sabes por qué pienso eso? Porque el corazón de nuestro Padre es así. ¿Te acuerdas de la viuda de Sarepta de Sidón? Sí. Cada vez que ella le daba de comer al profeta, aseguraba lo de su casa. Sí, qué impactante, ¿no? Cada vez que ella se paraba, Elías, ¿sí te acuerdas? Sí. Sí, Eliseo. Sí. Cada vez que le daban, se multiplicaba. Cada vez que vaciaba la viuda esta, que vaciaba, sí, la tinaja de aceite, se llenaba las tinajas. Nuestro Dios es un Dios generoso. Sí. Nuestro Dios es un Dios, escúchame, que no te quiere quitar nada, que te quiere bendecir. Yo sé que hace unos días me hiciste una pregunta que te hicieron, pastora, que realmente nació esto que estoy compartiendo. Sí, una pregunta que hicieron a mi esposa. Y la pregunta era: bueno, Dios no come. ¿Por qué tienes que darle? ¿Por qué tienes que darle si Dios no come? No, es que no era para Dios, era para el pueblo realmente. Dios estaba enseñando a su pueblo que tenía un trasfondo de esclavitud, cómo vivir en la activación de las riquezas. Y no hay manera de que venga abundancia sin que tengamos un corazón generoso. Fíjate lo que dice Proverbios 11:25. Dice: el alma generosa será prosperada. Familia, cada vez que tú y yo le damos a Dios, cada vez que tú y yo, si Dios nos da algo y le preguntamos la dirección de aquello que Él nos ha dado, y le preguntamos y lo enfocamos, porque es uno de los principios que más nos ha bendecido a nosotros como familia, pastora. ¿O no, Lupita? Sí, sí, totalmente. Yo me acuerdo perfectamente bien el día, sí, que mi pastor, el pastor Juan Carlos, sí, todavía no era pastor, yo todavía no estábamos en el ministerio, y me acuerdo esta enseñanza y me dijo: cuando Dios te da algo para lo que te lo da, no se te ocurra gastártelo en otra cosa, porque vas a dejar de recibir. Es cierto. Y sabes una cosa, muchas veces entramos en crisis económicas porque no sabemos qué hacer con el dinero que tenemos o con los bienes que tenemos. Es cierto. Sí. Utilizamos los bienes, utilizamos los negocios, utilizamos las cosas que se nos han sido dadas para fines que no tienen que ser. Por lo tanto, entonces empieza a perder. Y no es como si Dios no quisiera que tú tuvieras, sino más bien lo que te enseña es mantenerte en una total multiplicación de tus bienes, siempre teniendo ese punto de estar dando, ¿no? Y todo se va multiplicando en tus manos. Lo que pasa es que vuelvo al principio, y qué bueno que me llevases al principio. El dinero es un arma de guerra. El dinero tiene que tener dirección. Las empresas que tú estás, la empresa que tú estás trabajando, la que tú estás construyendo, la empresa de tus sueños, tiene que tener una dirección. Es interesante, aún los grandes empresarios tienen una dirección. Estaba escuchando esto. No estoy diciendo que estoy de acuerdo en su filosofía, porque obviamente es un agnóstico, es una persona que no cree en Dios, Elon Musk. Pero este tremendo empresario CEO de Tesla, su riqueza la está enfocando para colonizar Marte. Tal vez sea una locura, pero tiene una dirección. ¿Sí? O sea, tiene una dirección, y acaba de lanzar ahorita un cohete tripulado
de él, o sea, privado, no es de la NASA, no es de la Agencia Internacional Espacial, que son todos los países, creo que es de Tesla, para la estación espacial. Ellos acaban de mandar pasajeros, ¿sí? El primer paso. Ahora, si tú escuchas lo que él dice, él habla sobre el hecho de que esa riqueza que tiene con el propósito de alcanzar un fin. Y eso es un principio bíblico. Es un principio, claro. Eso es un principio bíblico. Tenemos que alcanzar un fin. Por eso es bien importante meternos en los negocios del Padre. Hay cosas que están pasando a nuestro alrededor. Aún aquí, en esta familia de Puerta del Cielo, sí, están pasando cosas. Estamos comprando este lugar tan hermoso. Escúchame, no es decir que tú y yo vamos a pagar todo esto. Quiere decir que Dios nos va a dar. Y con esa dirección, escúchame, cuando nosotros enfocamos las riquezas que Dios nos da para bendecir, prepárate para recibir más abundancia. Porque te aseguro que si mi negocio está enfocado en bendecir el reino, mi negocio será prosperado. Así es. Porque si hay algo que el corazón del Padre se manifiesta, es bendecir su reino. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios fiel. Y te invitamos, ¿sí?, a que le demos a Dios, a que tomemos lo que Dios nos ha dado. Como te dije, Dios no te va a pedir algo que no te ha dado, pero cuando te lo pides con un propósito, cuando te lo da es con un propósito. Aún los hijos, Dios me da este hijo, Dios me da esta hija, ¿con qué propósito? Aún los hijos tienen que ser educados y enfocados con propósito. Gracias, familia. Antes de irnos, yo quiero orar por ti. Padre, en este momento, sabemos que la economía está teniendo un tambaleo. Sabemos, Señor, que hay mucho miedo alrededor. Miedo, Señor, porque se perdió trabajo. Miedo porque los negocios no están siendo bendecidos. Pero, Padre, tú sigues sentado en tu trono. Amén. Y, Señor, si tú pudiste hacerlo con un pueblo esclavo y en un día, Señor, lo sacaste de su miseria, Padre, yo sé que tú puedes hacerlo una vez más con nosotros. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento para poder dirigir lo que nos has dado. Señor, que sea activada la riqueza. Amén. Para que tu reino sea manifestado. Amén. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, familia, y que pases un buen día. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para próximas sesiones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, MBI Puerta del Cielo es tu casa.